Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Es importante compartir con la mayor cantidad de gente posible este proyecto Curva de la Luz que finaliza con esta actividad. Curva de la Luz fue financiado por el Fondo de Patrimonio Cultural 2020 del Servicio Nacional de Patrimonio. Me imagino que algunos ya han conocido el sitio web curvadelaluz.cl, una recuperación digital del Paso Inferior Santa Lucía, obra de Iván Vial, Carlos Ortúzar y Eduardo Martínez Bonatti, quien hoy día no nos va a poder acompañar, pero sí nos va a acompañar a través de un video. Entonces recogimos una entrevista con los temas que se van a tocar aquí. En términos más poéticos, Curva de la Luz es una recuperación de un lugar icónico donde el espacio físico se funde con la virtualidad. Un trabajo necesario en tiempos donde la degradación del centro de Santiago es un patrón frecuente en un territorio que se resiste al olvido. Y bueno, hoy nos convoca este tema complejo. Hemos tratado de concentrarnos y focalizarnos en tener como perspectiva el Paso Inferior Santa Lucía, porque si no, podríamos estar hablando 6 horas de patrimonio y no llegar a nada. Y bueno, es importante que presentarle a nuestras invitadas, porque no necesariamente todos las conocen y creo que tienen un tremendo currículum de destacar, como Ángela Benavente, quien se encuentra al frente, licenciada en Arte con mención en Restauración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Estéticas Americanas de la Pontificia, nuevamente, de la PUC. Desde el año 2000 ha trabajado en la Unidad de Patrimonio de las Artes Visuales del Centro Nacional de Conservación y Restauración. Nuestra siguiente invitada, Carolina Pellegrí, artista visual, licenciada en Arte de la PUC. Desde el 99 se desempeña en el Departamento de Obras y Arte y la Dirección de Arquitectura del MOP, Unidad Técnica de la Comisión Nemesio Antunes, y actualmente jefa del departamento y secretaria ejecutiva de la comisión. Pelaya Rodríguez, arquitecto, Universidad de Chile, 1984. Directora de Santiago Amable entre el año 1987 y el 2004, fundadora y monitora Mosaico Contemporáneo 2012 al 2018. Bueno, y Eduardo Martínez Bonatti, obviamente, que la mayoría seguro le conoce, quien nació en 1930 en Santiago de Chile, estudió en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y en la State University of Iowa en Estados Unidos. Además realizó estudios en el Instituto Prats de Artes Gráficas de Nueva York, ha sido profesor innumerables veces, tanto en Chile como en España, responsable de incorporar el arte a la UNCTAD, quienes no saben qué es la UNCTAD, ex edificio Diego Portales, actual GAM. Ángela, en general yo creo que no se conoce mucho lo que hace el CNCR, digamos, y de seguro ustedes sí lo conocen, ¿no? pero en general cuando uno visita el sitio web se topa con varias sorpresas interesantes de todas las labores que realizan. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo nació el consejo. Centro, perdón. Sí. En Recoleta Dominica, creo, ¿no? Sí, no hay problema. Muchos nos confunden con el Consejo Monumento y hacen una mezcla ahí, pero el centro nace el año 82, estamos cumpliendo 40 años ahora, y nace justamente es el resultado de un diagnóstico que en esos años realiza la DIVAM en conjunto con el PNUD para levantar el estado de las colecciones, de los museos y del patrimonio en Chile en general. El resultado es bien alarmante en el sentido de que no solo la mayoría de los museos no tienen profesionales que puedan atender al patrimonio, tampoco hay formación para formar profesionales o técnicos que puedan colaborar en la conservación del patrimonio. ¿Ya? Y ahí nace como departamento de restauración primero y después como centro. Y también yo soy resultado también de ese porque
De ahí también sale posteriormente un convenio que realiza la DIVAM con la Universidad Católica justamente para formar profesionales. Y el centro nace con 4 áreas que en esa época eran como lo más relevante en nuestro patrimonio, y creo que también la evolución del centro ha ido mostrando también la evolución que ha tenido el patrimonio, el concepto de patrimonio desde el año 80 hasta ahora, y nace con 4 laboratorios que se llamaban en esa época, que era el de pintura, al que yo pertenezco, el de papel, monumentos, que así se llamaba en esa época y que abarcaba patrimonio construido y escultura. Por mucho tiempo trabajo, por ejemplo, con el tema de los Moai en Isla de Pascua, y arqueología. Eso eran y siguen siendo más o menos los mismos laboratorios, aunque abarcando de manera distinta y más amplia nuestro patrimonio. Bueno, y el centro tiene 4 pilares, por así decirlo. Uno son las asistencias técnicas. Nosotros, por una parte, hacemos asesoría a todas las instituciones privadas o públicas que resguarden patrimonio y que ese patrimonio esté dispuesto a público, ¿ya? Hacemos asesoría en todas esas áreas y hacemos intervención. También restauramos patrimonio público principalmente. Tenemos visitas guiadas, es parte de la difusión que nosotros hacemos, participamos en esa área de difusión, también, por ejemplo, con Explora, para llevar el arte y la relación de la ciencia y la conservación y el patrimonio a los jóvenes. Y también entregamos capacitación y entregamos información. Hacemos cursos. Hoy estamos cerrando un curso a bomberos, por ejemplo, para el tema del rescate y manipulación de bienes patrimoniales. Y acaba de terminar un curso de álbumes fotográficos y conservación. Bueno, son esas áreas principalmente: la capacitación, la asistencia técnica, la entrega de información. Nosotros en nuestro proceso, tanto de asesoría como de intervención, levantamos mucha información. Y esa información queda disponible a público. Tenemos una biblioteca especializada que también está abierta a público y se pueden solicitar la visita a través de la página, y las visitas guiadas también se pueden solicitar a través de la página. Eso, a grandes rasgos. Si nos puedes contextualizar un poco cómo surgió el área de artes visuales donde te desempeñas, porque hay varias áreas del... Sí, bueno, eso era lo que antiguamente llamábamos laboratorio de pintura. Artes visuales bien amplio. Nosotros abarcamos una parte nomás de eso, porque somos pocos de todas maneras. Seguimos trabajando con pintura de caballete, que es como históricamente con lo que nace, marcos también, y siempre el laboratorio trabajó con murales, pero desde hace 2 años más o menos se consolidó una línea de murales que hemos ido trabajando a través de asesoría y a través de proyectos de diagnóstico en este minuto. Perfecto. Una pregunta un poco distinta. ¿Es patriarcal el patrimonio? Sí, a ver, yo creo que el patrimonio, y eso desde hace muchos años se entiende así, es lo que nosotros es el reflejo de lo que una sociedad, comunidad o persona valora y que es significativo para esa. Desde una persona en particular yo puedo tener un patrimonio propio a una comunidad o a un país, ¿ya? Y por lo tanto muta con el tiempo y va cambiando, ¿ya? Los valores y los significados de ese patrimonio van cambiando. Y creo que en ese sentido el patrimonio va cambiando con la sociedad. Y si tenemos una sociedad que es machista y que es patriarcal, lo que se refleja es la valoración de ese tipo de patrimonio. Lo que no significa que lo que hoy nosotros tenemos como patrimonio no tenga otros valores y otros significados. Porque es mutable, porque va cambiando. Nosotros lo vemos en nuestros propios procesos de intervención. Nosotros hacemos una jornada de valoración que se llama
para tomar decisiones en cuanto a criterios de información, a criterios de intervención. Y lo que nosotros hacemos en esa jornada es levantar el valor que hoy tuvieron ciertas obras. Estamos hablando de pinturas que en el fondo tienen un valor estético de por sí, que están en un ámbito patrimonial, estamos hablando de pinturas de museos nacionales, pero que hoy en día también se les carga de otro significado. Por ejemplo, nosotros hace unos años restauramos una serie de retratos de los gobernadores del Reino de Chile, que son retratos que mandó a hacer Vicuña Maquena para la exposición del coloniaje en 1873, y que él mandó a hacer a raíz de que después de la batalla de Chacabuco, el pueblo de la ciudad de Santiago entró a los edificios que eran de la corona del Reino de España en ese minuto, y entre esos sacó los retratos que existían originales de los gobernadores que nos habían gobernado en todo el transcurso de nuestra historia, y los quemaron en la Plaza de Armas. Vicuña Maquena, en una visión del patrimonio con una función muy educativa, en el fondo dice, bueno, la colonia es parte de nuestra historia y es parte de la fundamentación con la que él hace esta exposición del coloniaje. Y él pide a la Academia de Bellas Artes, naciente en ese minuto, que haga estos retratos. Bueno, nosotros en esta jornada lo que hicimos, bueno, es ver qué representan hoy esos retratos, ¿ya? Y un poco cómo representan y cómo hoy se entiende la representación del poder. Por ejemplo, claro, en esa época eran retratos pintados en óleo por artistas, pero hoy en todas las oficinas públicas hay un retrato del presidente, ¿ya? Y tiene ciertos símbolos también esas fotografías. Son pensadas, son estudiadas y son un reflejo del poder. Bueno, eso es un poco lo que nosotros queremos, entendemos como una resignificación. Y así lo creemos, el patrimonio siempre está en permanente resignificación. No es algo que vayamos a hacer ahora. No es de ahora. No es ahora, es una cosa permanente. Ciro Caraballo, que es un arquitecto mexicano que trabaja hace muchos años en Venezuela, él habla de que el valor es mutable, incluso puede ser contrapuesto al valor que tenía antes un objeto. Y además tiene múltiples interpretaciones, sobre todo un patrimonio que está en un espacio público. Perfecto. ¿Alguna experiencia que nos puedas compartir respecto a restauración muralista, que se relacione o no con el mural? A ver, o sea, con el mural del paso inferior, digo. Yo creo que, a ver, una experiencia que fue, nosotros hicimos un proyecto de diagnóstico de los murales de Mesiontune, Terremoto y Quinchamalí. Terremoto está en un subterráneo. En el centro, ¿no? En el centro, en lo que era el excine Nilo, ¿ya? Y parte de lo que vimos en ese proceso, y por eso hablo como que la resignificación es permanente, fue la sorpresa de quienes habitaban ese mismo espacio día a día y no conocían ese mural, que es un poco lo que nos pasa ahora con el mural del paso inferior Santa Lucía. Está tapado, no está oculto en un subterráneo, pero sí está oculto a la vista, ¿ya? Y la gente se sorprendía de saber que debajo de sus pies existía un mural. Y lo mismo pasó también con Quinchamalí. Si bien Quinchamalí está en una galería que circula mucha gente, que es abierta a público, solo por el hecho de haber un andamio y de haber gente trabajando ahí, se acercaba gente a preguntar y a saber y a conocer más, gente que sabía y que se alegraba mucho de que hubiera un proceso ya inicial de restauración, pensando que el diagnóstico es la primera etapa. Eso, yo creo que muchas veces nuestro patrimonio, sobre todo que el que está en espacio público, pasa desapercibido en nuestra rutina diaria, pero cuando hay eventos o hechos que llaman un poco la atención, la gente empieza
a valorar nuevamente y a comprender eso que está ahí, que ha estado siempre ahí. Y entendemos que hace poco defendiste una tesis del mural del Paso Inferior Santa Lucía. Si nos puedes contar un poco respecto a eso. Bueno, decir que nosotros como laboratorio partimos trabajando con el mural gracias a una consulta y a una solicitud que nos hizo la Dirección de Arquitectura del Departamento de Obras de Arte el año 2013, ¿ya? Justamente pidiéndonos así como un presupuesto de cuánto costaría restaurar. ¿En serio? Sí, fue así como muy inocente la pregunta. Bueno, nosotros hicimos un levantamiento preliminar de las alteraciones y todos los deterioros que tiene el mural, hicimos varias recomendaciones en ese minuto. Bueno, y de ahí yo nunca más me pude desprender del mural y fue mi tema de tesis, ¿ya? Yo te diría que las principales conclusiones que saqué, uno, bueno, corroborar de que se trata de un mural único en lo que es nuestra historia del arte y en especial de nuestra historia del arte mural, ¿ya? Único no solo por el espacio que ocupa, sino que y también por cómo plantean los artistas su obra en ese espacio, ¿ya? Milan Ivelic y Gaspar Galás lo plantean así, es como una excepción dentro de lo que es el arte mural en cuanto a que considera el espacio y el uso, ¿ya? En una jornada que hicimos como el año 2018 en la Bienal Bellas Artes, Ignacio Smulevich planteaba de una manera muy bonita cómo se plasma el mural en ese espacio y dice que es muy respetuoso del espacio que ocupa, pero además y del habitante de la ciudad, porque no lo impacta, pero a su vez permite que ese habitante tenga una experiencia estética. Y eso se da poco en los murales que nosotros tenemos. Hace un uso del material impresionante, porque si bien en Chile desde finales de los años 40, principios de los 50, se introduce primero la pastilla de mosaico vitrio y después ya la cerámica. En general, los ejemplos que nosotros tenemos de obras incluso de Camilo Mori en Valparaíso de comienzos de los años 50 son que usan la pastilla de mosaico vitrio como un mosaico romano, griego, antiguo. Y incluso en otros mosaicos se hace el mismo uso y Eugenio Brito también tiene, por ejemplo, un mural de mosaico en Concepción que usa la cerámica, pero usa la cerámica partida. Y acá los artistas lo que usan es la cerámica tal cual como viene de la fábrica. No hay una modificación a la materia prima en ese sentido y la adaptan a eso. Por un lado, en ese sentido excepcional. Por otro lado, también constaté que el contexto de realización es muy diferente, obviamente, al contexto en que hoy nos encontramos. Santiago era distinto, nuestra sociedad era distinta. En una entrevista que le hice a Martínez Bonatti cuando partimos con esto, él hablaba de que el mural era, y lo dijo, como una mosca en una taza de leche, pero al revés. La mosca era la ciudad, porque en ese minuto era gris, oscura, y el mosaico y el mural era la mosca, era la leche porque iluminaba todo ese espacio, ¿ya? Hoy en día el espacio público está bombardeado de mucho más color, de publicidad por todos lados, o sea, hay un bombardeo estético y visual. No queda espacio, da la sensación que ya no queda espacio. O sea, de hecho ya al mural le pusieron una pantalla que está permanentemente entregando imágenes en movimiento. Y eso impacta en nosotros como receptores de esa obra. Una obra que tiene una propuesta muy sutil de movimiento. Hoy en día, yo creo que para cualquiera de mis hijos o jóvenes que se hayan
que hayan crecido con este bombardeo visual que hoy día tenemos, esa percepción sutil de ese movimiento se les dificulta mucho más. Y además está en un espacio que hoy es mucho más disputado que en la época en que se realizó. O sea, al mural se le asignó por la autoridad de la época, tanto la Cormu de ese minuto como la Municipalidad de Santiago, un espacio. Y esos espacios en general eran respetados, ¿ya? Incluso por las brigadas muralistas de la época. Hoy en día ese espacio es mucho más disputado y desde los años 90 con la llegada del hip hop y de todo el movimiento de graffiti, es un espacio que está en permanente disputa, ¿no? Te diría que como esas eran un poco las conclusiones y que en el fondo tenemos que ver la forma de resignificar nuevamente ese mural, porque no sacamos nada con restaurarlo, hacer todo un ejercicio de restauración, Claro. si no se conversa. Si no se conversa. Ahora, de todas maneras creo que, y esa también fue una de las conclusiones, el mural tiene que restaurarse y tiene que prepararse para poder convivir con ese tipo de expresiones. Vamos con Carolina Pellegrí entonces, perdón. Sabemos que la Comisión de Inversión Túnez se creó el año 94, que se basa en una normativa del año 69. ¿Podrías contextualizar, por favor, la labor de la comisión para que el público comprenda su labor, cómo nació? Bueno, hola a todos primero, gracias por la invitación, Marcelo, y al equipo. Bienvenida. Bueno, efectivamente la comisión nace el año 94, rescatada en el fondo efectivamente de esta ley que es del año 69, cuando Ricardo Lagos fue ministro de Obras Públicas. Ya, entonces, ahí se hace operativa esta ley, se hace el reglamento de la comisión y es un artículo que está dentro de una ley de fomento del arte que además promovía la facilitación de las obras, en el fondo que pudieran salir al extranjero, que también ingresaran de forma más fácil. Y más que nada me interesa como el espíritu de esta ley tenía que ver con algo que no es tan distinto a lo que pasa ahora. Había un grupo de diputados que la presenta el año 65 a la Comisión de Educación, y ahí cuentan, cuando uno va leyendo un poco la historia de la ley, cuentan que había apremios económicos en el país, entonces que la vida cultural estaba abandonada. Ya, entonces en ese sentido hablaba de los museos, hablaba de cómo le costaba a los artistas nacionales sacar sus obras, en el fondo poder como, mostrar su obra en el extranjero. Y en la ley original no aparece este artículo todavía de ornamentar, porque así quedó puesto en la ley, edificios públicos, ¿ya? Leyendo un poco ahí, hay una inclusión que asesora esta comisión, que es Jorge Eliot, que es un escritor, que fue un personaje bastante influyente en las artes visuales, en las artes en general, en esa época, y él era director del Instituto de Extensión de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Entonces, él aparece aquí que asesora a este grupo de diputados, y después de eso aparece este artículo que habla precisamente del embellecimiento de la edificación pública. Y se incorpora este artículo que está un poco como disímil del resto de los artículos pero tiene que ver con cómo ellos también querían acercar el arte a la gente, y hablaban también como de edificios que concurriera habitualmente una gran cantidad de gente. Bueno, en el año 94, en la ley ahí aparecía el Mineduc como organismo validador, y la Dirección de Arquitectura del MOP era la unidad técnica, es la unidad técnica de esta comisión. Y la labor precisamente de la comisión de Inversión Túnez tiene que ver con que ellos seleccionan los edificios que van a tener estas obras de arte y seleccionan también a los artistas. Eso es lo que establecía la ley, hablaba de ornamentación y establecía ahí que había una comisión formada por distintas entidades que iban a conformar la comisión. Actualmente, como nosotros como unidad técnica dentro de la Dirección de Arquitectura, nosotros presentamos los proyectos de infraestructura a la comisión para que ellos definan como los lineamientos. Ellos son un poco como el equipo curatorial de lo que hacemos. Bueno, se privilegia el concurso público
pero la comisión tiene también la facultad de poder hacer concursos por invitación y también adjudicaciones directas a artistas. Claramente se amplió el concepto de ornamento y también se amplió el concepto de, o sea, el soporte, no es solamente ahora edificación pública, también hemos ampliado a carreteras, puentes, bordes costeros. En el fondo aprovechamos también la implementación de estas obras dentro del Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya? Las concesiones, digamos. Concesiones, Claro. bueno, la mayoría de las obras de concesiones tienen ya incluidos a partir del año 2000, que es un tremendo logro, tienen dentro de sus bases de licitación, las concesionarias están obligadas a incorporar arte en esos proyectos. Ya hay un porcentaje establecido y todo que después puedo profundizar, pero en el fondo ahí también ha sido muy bonito cómo se ha ampliado esto de no quedarnos solo en la ornamentación, sino que también pensar como en obras de infraestructura y en la ciudad finalmente. Seguramente si lo hicieran hoy no se llamaría ornamentación, porque Claro. suena muy decorativo, ¿no? Bueno, es algo que nosotros pedimos, trabajamos con el Consejo de la Cultura en ese entonces para hacer una modificación a la ley y actualizarla y al reglamento, pero finalmente solo intercambiaron el Ministerio de Educación por el Ministerio de Cultura, así que, pero está la intención también de actualizar eso. ¿Los concursos de arte de la Cormu son el antecedente histórico del CNA, de la Comisión de Mención Túnez? Mira, yo lo pensé harto, ¿eh? Yo creo que son motivaciones distintas. O sea, la Cormu está pensando es un programa de desarrollo urbano, entonces está pensando desde la ciudad, y en el fondo ellos pensaron que era una buena idea incorporar obras de arte ahí. O sea, que era parte también de ese, y había una idea como urbana de eso, ¿cachai? En esos años está, Eduardo Frei Montalva, para contextualizar un poco, ¿no? Sí. En cambio, yo veo que desde la creación de la ley no está pensada, más si uno ve como la historia de dónde se incorpora este artículo, que es medio como huérfano ahí, que tiene que ver con la promoción de la creación artística, o sea, tiene que ver también con la promoción del artista nacional. No está pensado desde la ciudad, está pensado como desde que la gente pudiera conocer, porque además decían estos diputados, la gente no va a los museos, ¿no? Entonces en el fondo también era promover eso. Entonces yo creo que el motor no era cómo pensar en la ciudad y en el arte público, sino que era cómo incorporamos obras de artistas nacionales en edificios para que la gente los pueda ver. Entonces en ese sentido yo creo que no se podría considerar un antecedente histórico. Ahora bien, dentro de la comisión sí había un integrante de la Cormu, entonces naturalmente ahí había una concepción de cómo iba a ser esto, cómo iba a impactar esto en el territorio. Y si me preguntas, yo creo que los antecedentes históricos eran antecedentes mundiales en esa época. O sea, habían en distintos lugares, en Estados Unidos, partió el año 35, creo, después fueron avanzando estos programas, la ley del 1% en Francia, que es del 51. Entonces había un antecedente de varias políticas públicas que estaban encargadas de incorporar arte en edificación, partieron más que nada en edificación pública. Bueno, para los que no saben, Cormu es la Corporación de Mejoramiento Urbano de la época de Frei Montalva, eso es lo que quiere decir la palabra Cormu. ¿Existe un catastro de obras de arte público concesionadas en estos 25 años de la Comisión que hayan sido intervenidas perjudicialmente? Sí, un catastro propiamente tal como dices tú, claro, tenemos un catastro de las obras que hemos hecho. Actualmente, de hecho, con Ángela pedimos ayuda ahí al CNCR para poder, georreferenciamos las obras, porque además las obras que ha hecho la comisión, hay re pocas en espacios urbanos, o sea, hay muchas que están en escuelas, en lugares bien perdidos, en distintas regiones, entonces que nos ha costado un poco poder hacerle el seguimiento a esa obra. Entonces hoy hicimos, el viernes de hecho se acabó el trabajo de georreferenciación y la idea es hacerle ese levantamiento, porque Perfecto. sí tenemos conocimiento de algunas obras que han sufrido daño, varios, pero yo ahí hice el cálculo y es más o menos el 7% del total. ¿Ya? De las que sabemos que han sido, yo ahora, después de levantar este catastro, vamos a poder tener una idea más clara de aquello. Pero también como pasó un poco con el mural de Bonatis Vial, algunas obras fueron intervenidas por las mismas instituciones que administraban esas obras. Un caso súper emblemático es la obra de Pablo Rivera, Carlos Costa,
Daniela Miranda y Andrés Peña, que está ubicada en el paradero 14 de Gran Avenida, no sé si la han visto, que bueno, tiene una cantidad de nombres la obra que no los voy a decir acá de sobrenombre. Vamos a ver si ahí... Pero no están ahí. Pero originalmente era una obra de Topiari, en el fondo eso se iba a ir recubriendo de vegetales, era algo que estaba conversado con la municipalidad, y además fue un cambio que no debimos haber hecho, porque era una obra que estaba inserta en una obra de concesión que pasaba por abajo, y el alcalde de ese entonces nos pidió que por favor, como era un lugar súper importante para la Florida, que lo hiciéramos ahí, y que ellos se hacían cargo de la mantención. Obviamente cuando cambian las administraciones de la municipio, ahí va a depender mucho de la voluntad. Finalmente era una obra que era compleja hacerse cargo porque necesitaba, se hizo todo un trabajo con la gente de Aseo y Ornato, se capacitó para poder en el fondo mantener esta especie, pero después otro municipio iluminó la obra, se fueron muriendo las plantas, entonces ahora no es la obra de ellos. Y nosotros apelamos ahí un poco a la ley de propiedad intelectual que habla en un artículo de que las obras no se pueden mutilar o no se pueden cambiar sin el consentimiento del artista, pero es una ley que no es muy aplicada, o no sé, el grupo artista dice prefiero a lo mejor que no esté esa obra ahí finalmente, porque no es la obra original. Bueno, pero ahí tenemos como algunos ejemplos, hay otro ejemplo en la ruta 5 que va de La Serena a Vallenar, una obra de la Marcela Correa que se hizo en bronce, entonces uno piensa, claro, las obras que están más expuestas debieran ser donde hay más cantidad de gente, esta ruta es una ruta que no, en general son automovilistas los que disfrutan de estas obras. Claro. Pero la obra era hecha en bronce y figuraba gente en la noche, se instalaban con galletas y en el fondo desarmaron la obra y se llevaban los pedazos de bronce. Pero como te digo, hay que revisar, yo creo que la mayoría de los casos como emblemáticos no han sido necesariamente, porque ya naturalmente obras que están en el espacio público, y eso lo sabemos todos, los rayados o las intervenciones son bastante comunes, ¿ya? Pero aquí se ha dado que han sido precisamente como de instituciones, no sé, por un colegio en el norte, teníamos precisamente esa obra del Liceo Politécnico en Vallenar. La administración del colegio no halló nada mejor que del liceo que agarrar eso y hacerlo reja, porque no tenían... Entonces tú te das cuenta ahí que como que el graffiti o alguna intervención de ese no es lo más grave. O sea, finalmente acá hay una cosa con el respeto de las obras que muchas veces no se considera y que depende también de quién administra. Nosotros, de hecho, nos cuesta mucho, somos un equipo súper pequeño, yo creo que eso lo sepan, somos 2 personas, y a mí me encantaría poder tener un seguimiento real de estas obras, ¿ya? Pero nosotros aprovechamos la implementación de las regiones que tenemos con la Dirección de Arquitectura, que no se dedica solo a hacer las obras de arte, y hemos hecho algún levantamiento, pero me parece que igual es responsabilidad del Estado, nosotros no podemos llegar, dejar obras e irnos y después olvidarnos de esa obra. O sea, yo también creo que hay una responsabilidad y hay que ver cómo la trabajamos. O sea, anterior a eso yo creo que todo el tema como de la socialización de esas obras, de preocuparnos de la comunidad que se va a hacer esa obra para que ellos la puedan hacer propia, también es un tema que estamos trabajando ahora, pero que es súper importante para la permanencia y la conservación. ¿Estamos como a un nivel internacional de entregas de obras de arte público o tenemos grandes deficiencias, digamos, comparándonos quizás con Latinoamérica, vecino, claro, con los vecinos? Mira, nosotros hemos tenido oportunidad de poder ver ejemplos en Costa Rica, en Florianópolis, en Brasil, que tienen un modelo que ha sido replicado en otros lugares de Brasil, y en Argentina. La situación de la conservación es un problema universal, o sea, no es un problema nuestro, no estamos tan mal en comparación a nuestros vecinos. Nosotros tenemos un protocolo de entrega de las obras, nosotros solicitamos a los artistas cuando terminan esta obra, se está pidiendo un proceso de socialización con la comunidad que las recibe. Ahora, eso es relativamente más fácil cuando estamos en edificios o en comunidades que son más acotadas, pero en una ruta es súper difícil encontrar como quién va a estar ahí, quién se hace cargo de esa obra o quién... Entonces le pedimos a ellos que hagan un proceso de socialización. Ha habido artistas, por ejemplo, que ha habido escuelas que están cercanas a donde se instala la obra, a contarle a los niños de qué se trata, y ese proceso ha sido súper importante en acortar las brechas. Yo no digo que garantice que la obra después no se vandalice, pero sí ha ayudado a acortar las brechas.
Y nosotros entregamos este manual de mantención a quien se hace responsable, en este caso a la concesionaria, en otro caso a un, no sé, a un municipio. Y también hacemos notar que existe esta ley y que en el fondo cualquier modificación tiene que ser hablada con los artistas. En el caso, ponte tú, de Florianópolis, ellos tienen una ley bien parecida a la nuestra, con la diferencia de que tienen edificios públicos y privados. Entonces, la mayoría de las obras que han hecho ahí tienen que ver con condominios o edificios privados, donde ahí les dan, los incentivan a incorporar obras de arte, aumentando un 2% los índices de utilización. Entonces, en el fondo, ellos no pagan eso, pero hacen esta intervención, se hacen cargo de la obra de arte, hay una comisión dentro de una municipalidad que se encarga, en el fondo, de trabajar con estos privados, y ellos son los que contratan al artista. Entonces ahí también el tema de la mantención es bastante similar, o sea, también se entrega este manual de mantención y ahí se hace cargo la administración de los condominios más que nada. Perfecto, vamos a empezar con Pelaya Rodríguez ahora, para que nos contextualice primero, antes de entrar a ver lo que opina Bonatti. Si podrías partir contextualizando, Pelaya, cómo llegaste a comprometerte con el mosaico en general y en qué año fue. Y luego, ¿cómo llegaste a interesarte por el mural del paso inferior? Sí, en todo caso estoy muy motivada por todo lo que han dicho ustedes, muy interesante porque además es muy complementario con lo que la vereda desde la cual me ha tocado a mí. Mi interés por el tema del arte público y del arte en el espacio público surgió en los años 97, 98, con mi marido que está ahí presente, generamos un cuestionamiento en un grupo de amigos de por qué era tan odiado Santiago. Toda la gente decía, no, me quiero ir de esta ciudad, no me gusta esta ciudad, la odio. Había una onda de Santiasco. Y generamos una agrupación, creamos una agrupación que se llamó Santiago Amable y que esta imagen que ustedes ven ahí resume como la belleza que ocurrió en ese momento, que fue, digamos, la creación del Mosaico Matucana como agrupación voluntaria, y esa fue la inauguración del mosaico en que participaron muchos vecinos, artistas, y fue una obra, digamos, muy pensada desde una cuestión voluntaria hacia el amor hacia la ciudad. Yo quería partir como contándoles eso para entender por qué, digamos, desde ese amor a la ciudad, que era reunirse gratuitamente a conversar sobre la ciudad, compartir algo en un espacio, digamos, y ojalá dejar algo. Sí. También, digamos, empezó a surgir en esta agrupación la línea de hacer mosaicos en el espacio público. El primero fue el mosaico Matucana, pero después siguió este mosaico que fue un mosaico en las puertas de la USACH y que la verdad es que hoy día está totalmente borrado, sigue. Un mosaico en un paso que hay entre la calle José Arrieta y Viña del Mar, que fue un trabajo con la comunidad local y que fue muy, digamos, bonito todo el proceso porque se entregó en un encuentro con los vecinos y con mucha gente que llegó, digamos, a compartir. ¿Sigue? Participó mucho en este grupo Roser Bru, que hizo alfombras de flores para generar, digamos, como un momento de arte y de valoración también de lo efímero dentro de la ciudad. El espacio público, el arte, lo efímero como una instancia de, digamos, de valoración de la belleza. Instalaciones como esta que hizo Alejandra Rudolph en uno de los encuentros finales que tuvo esta agrupación, que su primer encuentro fue el año 98 y el último, que fue fue el año 2004 en Paine. ¿En qué estado se encuentran las obras de arte público, tuyas o colectivas, donde participaste? Si es que se puede hacer un tipo de catastro nuevamente relacionado con el daño, si es que hay daño, ¿cómo están hoy? Claro, ya.
quiero hacer una rápida, digamos, como muestra de algunos casos. El mural de Matucana, que era un trabajo voluntario, como les contaba, de una agrupación de ciudadanos que convocó vecinos y que se basó en la propuesta de una serie de artistas chilenos para su realización, digamos, fue demolido parcialmente por la misma institución, digamos, que funcionaba ahí. Tuvimos una disputa con Ernesto Tone en esa época, que estaba a cargo del Centro Cultural Matucana 100, y él empezó a presionar y a decir que quería sacar una parte del mural a pesar de que él había autorizado su construcción, porque justo empezó a ser, digamos, director de Matucana 100 cuando nosotros estábamos con el proyecto a puertas del Fondart. Le pedimos una carta, la firmó. Sin embargo, cuando él fue director, cambió su actitud y resulta que ocurrió el terremoto del 2010. Yo ese día, en la mañana, fui a ver el mosaico, porque yo sabía que el muro de Matucana era un muro que podía tener una grieta, digamos, y fui y constaté que estaba impecable. Bueno, aquí esto es parte de lo que demolió el Centro Cultural Matucana 100. Eso ya no existe, de una artista chilena. En este momento no encontré el nombre, pero es parte de lo que fue demolido, digamos, para demostrar que de repente lo institucional también es muy agresivo con las obras de artesilla. Aquí hay una obra que se hizo bajo concurso de la Dirección de Arquitectura del artista Pedro Millar, que la ejecuté yo con un equipo de mosaiquistas. Está en el aeropuerto Concepción. Tuvimos el temor de que hubiera desaparecido, pero en realidad no. Yo quiero decir que efectivamente se hizo una remodelación del aeropuerto, la obra está tal cual, y aquí cabe señalar que es una institución, es una obra que está cautelada por una institución, entonces no corre el riesgo que pueden correr obras que están más expuestas a la intemperie, como tú decías, al espacio público. Aquí hay otra obra que fue bajo concurso del Metro de Santiago. Este es un homenaje a Matilde Pérez. Sin embargo, miren lo que pasó. Bueno, ahí ya vemos que el logo del metro es terrible de invasivo, pero eso estaba, digamos, predeterminado. Sigue. Y estaba de antes, ¿no? Claro. Aquí está lo terrible que pasó. Instalaron una luminaria así, ¡pac! Simplemente empotrada, destruyendo, digamos, o sea, como usaron el mosaico como si fuera un revestimiento cerámico, digamos. Me imagino que te preguntaron. No, por supuesto que no. Aquí hay otra obra que quiero decir que este tipo de obras que están en el interior, esta es una parte de un mural en el Colegio Orbo Divino de Chicureo, está impecable porque está cuidada por el colegio. Y este es un caso súper interesante. Esta la hicimos el año pasado, a fines del año pasado. Es un trabajo que se llamaba Estación Murales, que era de la Estación Central, está en la calle J. Beche. Esta obra, que está impecable hoy día, está cuidada por la dueña de la casa, que es la Ramona, que se enamoró de nosotros cuando fuimos a hacer esto. A ella le tocó, o sea, no sabemos por qué el programa determinó que esta fachada, nosotros llegamos a proponer, yo hice el diseño, se hizo la obra, pero nunca ella supo por qué la habían elegido a ella. Y ella fue amante de esto, encuentra que le cambió su vida. Ella tiene arriendo de piezas adentro, o sea, es un verdadero conventillo dentro de su casa, digamos, pero ahí está, ella la cuida. Y finalmente el mural de Paso Bajo Nivel de Santa Lucía, y yo quiero decir que yo me enamoré de este mural y por supuesto con el proceso de Santiago Amable me resultó una causa la cual yo tenía que, digamos, tomar. Y empecé el año 2004 yendo a la Municipalidad de Santiago, diciendo todo el estado en que estaba el mural. Yo hice un catastro totalmente a pulso, muy, digamos, artesanal, por así decir, y me reuní con el director de obra y empecé una lucha a la cual después, cuando vino la amenaza de la explanada, dale la siguiente foto. Okay. Esta es una obra, un proyecto que tuvo la Municipalidad de Santiago y que pretendía tapar, destruir una parte del mural y poner todos esos, digamos, elementos para generar un soporte, digamos, de esta explanada. Esto fue ya una situación que nos llevó a una
a un grupo entre los cuales estaba Ángela, Patricio Gross, Iván Vial, Gastón Vega en su momento, que enarbolamos esta causa, fuimos al Consejo de Monumentos Nacionales, presentamos esto y logramos el año, con un esfuerzo gigantesco, que el año 2021 se declarara Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico. Aquí hay una foto muy anterior, del año 2015, creo que esta foto. 13. No, es que el año 2003, hasta el año 2013 la municipalidad limpió el mural. Estaba, digamos, yo tengo muchas fotos del mural relativamente limpio, pero ya dejó de hacerlo el año 2013 y empezaron a aparecer nuevamente muchos rayados, que obviamente hoy día ya está totalmente tapado. Y yo creo que esté tapado es una gran oportunidad. Quiero decir por qué. Dale. Esta fue la campaña que hicimos para defender el mural, para que no hubiera explanada, para que se declarara monumento, y realmente movimos mucha gente, hubieron 1000 firmas que entregamos al Consejo de Monumentos Nacionales, y finalmente vino el estallido que nos vino de perilla para esto, porque en realidad los fondos públicos simplemente se esfumaron, no fueron para este lado, digamos, o sea, para la explanada me refiero, y se detuvo ese proceso. Dale. Y finalmente lo último que quiero decir es que lo interesante que es, digamos, la obra en el contexto urbano en que está, voy a retomar esto con una pregunta que hace Bonatti, o más bien con una propuesta que hace Bonatti de vincular este mural a la ciudad. Pasemos con Bonatti. ¿Qué les diría a aquellos activistas, grafiteros, muralistas y o colectivos que tapan la creación de otros con sus propios mensajes? Bueno, realmente. Fíjate que en realidad la carencia de opciones, lo poco corriente que es que alguien tenga la oportunidad de pintar una cosa ya a nivel calle, ¿no? Porque ese es el problema básico. Y es porque el contenido del arte no está aceptado como una cosa normal, útil, ¿eh? Que nos envuelva como el contenido en torno a nosotros, ¿no es cierto? Y como no tienen dónde, y ellos también tienen la sensación, no de perdedores, pero sí de marginados, ¿entiendes? Esa es la verdad. No hay dónde hacer más, entonces explotan con hacerlo donde ya está hecha una obra y la tapan, la destruyen, esto, este otro. Destruyen los bordes de los trenes, los bordes de los buses nuevos. ¿Por qué? Porque es un modo de ocupar un espacio visual, un espacio creativo, por decirlo, respetando lo malos que son en general, pero eso es lo que yo veo, que necesitan ellos tomar un lugar, un presente válido, conocido y expresado, ¿no es cierto?, donde sea. O sea, siempre es la carencia de posibilidades de expresión, la carencia de la significación egoica, que es normal que exista, para poder conseguir plasmar un elemento en torno que tenga significaciones personales, pero que sea como una dádiva del ser humano a los demás. Y eso yo lo veo que es muy difícil que se cambie, a no ser que se estudiara la situación, se hicieran en las esquinas en que sea posible unos grandes paneles donde el tipo tiene que pintar, el que va a pintar, que pinta ya, pero sabe que a la semana siguiente se saca eso y se pone otro papelito nuevo y viene otro a pintar en ese mismo lugar. O sea que hay una temporalidad, ¿no? Pero no destruimos nada porque se puede sacar con cuidado. Y si es muy malo, bueno, irá a la basura, pero no importa. El problema es eso, hacer objetos que absorban la posibilidad de que esos señores se expresen, ¿no? Eso es lo que hay que buscar.
con una buena idea o no, pero eso. Ser parte de la creatividad, el ser creativo es un acto normal, válido. Romper cosas, digamos, que pueden ser infinitamente superiores, ¿entiendes?, a lo que se hace en un momento determinado de obstinación formal, yo diría que me parece que es falta de ambiente que absorba esa creatividad en materiales temporales, pero que el tipo sabe que es temporal, o sea, 15 días, bueno, 15 días usted tiene su cosita y después ya, si quiere, se la viene a enrollar y se la lleva, pero si no, ponemos una encima, ¿entiendes? Eso es lo que tiene que haber, hacer una salida creativa, ser parte de un momento de la historia del país, ser vivo yo también. Eso es lo que yo creo que habría que manejar. Si es que quieren solucionar el problema, si no, no se va a solucionar tan fácil, a no ser que pongamos unos electrodos que produzcan serias descargas en cuanto toquen un trozo con el dedo, ¡pam!, al suelo. No creo, bueno, no valdría la pena. Tomando en consideración lo que dijo respecto a intentar una salida creativa para el tema de la falta de espacio en la ciudad, le pregunto a Carolina Pellegrí, ¿crees que se puedan generar concursos con obras temporales en el espacio público que permitan una alternancia autoral? Mira, ¿Se ha hecho? Sí, no, está bien. Perdón. Hicimos, por ejemplo, mira, a ver, es algo que yo cuando entré al Departamento de Arquitectura siempre alegué, como que por qué no podíamos tener opción a obras de arte efímero, ¿ya? Pensando, y siempre dijimos, pero tratemos. Y después de mucho rato entendí que la relación que tiene el arte con las obras de infraestructura es especial. No es que no es un departamento de arte público, que a mí me encantaría, pero es un departamento donde se hacen obras de arte en obras de infraestructura. Es como distinta la relación ahí. Entonces, desde ese momento encontré que tenía cierta validez, que si bien las obras públicas tienen esta permanencia, las obras de arte que formaban parte de estas obras de infraestructura también la tuvieran, ¿ya? Ahora, hemos tenido ejemplos en el caso del GAM, cuando se hizo la primera etapa del GAM, hicimos un concurso para el cierre provisorio. En el fondo esa obra se llamó como algo provisorio, eran fondos sectoriales que en general nosotros... La Dirección de Arquitectura, el 90% de las obras que ejecuta son obras mandatadas, entonces los recursos no están en el MOP, pero el GAM sí es una obra sectorial y ahí pudimos hacer estos concursos que duraron un tiempo, en el fondo también bueno, después también pasó lo del estallido, también se rayó encima, pero en el fondo ya ahí había o sea, ahí ya no era nuestro hijo. Pero yo creo que no hay que cerrarse a la opción, pero sí entiendo que... las obras que ejecuta la comisión con el MOP son obras permanentes. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, creo que lo que Bonatti plantea es súper bonito como idea. Ahora, yo tengo mis dudas de si es que efectivamente... En la práctica, claro. No, y además si esa es la causa con que ellos, o sea, que la gente interviene... No, o sea, no creo que sea una causa tampoco. Por supuesto. Entonces, pero... en el fondo, es una súper bonita, la encontré súper bonita como solución y a lo mejor es un programa que se puede hacer. A lo mejor hay ciertas comunidades donde eso funcionaría. Yo no me cerraría a eso, pero tiene que haber un contexto bien especial para que nosotros podamos intervenir con obras efímeras. Porque en el sitio web de la Comisión de Nemesio Antunes sale un ejemplo de Londres, de un dron que está sobre una guinda, de una torta, una obra sí. En Londres, y que era porque querían juntar plata para un tipo que tenía un pasado terrible, al parecer, no sé, nunca se juntó el dinero. Finalmente dejaron uno de esos plintos para que fuese intervenido temporalmente. Exacto. Entonces parece que es una idea válida. Es una idea válida. No es es una tan idea utópica. súper factible. O sea, de hecho, el año 2001, creo, Quizá puede ayudar a destrabar, ¿no? Más que... Sí. No es la causa del problema, claramente. No, pero es un camino que sí se puede tomar también, tomando esa responsabilidad que tenemos sobre las obras que instalamos también. O sea, es una forma de educación también, o a lo mejor
Y sí, me acuerdo, hicimos en Concepción, sí es un trabajo de graffiti en un gran paso bajo nivel el año 2000, que también fue efímero y fue bastante valorado por los grafiteros de allá. Perfecto. ¿Puedo intervenir? Sí, por favor. A ver, yo creo que hay dos cosas dentro de lo que dice Eduardo Bonatti. Uno, yo no estoy segura de que quienes intervienen ahí sepan que están interviniendo sobre una obra, ¿ya? Sobre una obra de arte. Claro, hay un desconocimiento. Creo que hay un desconocimiento de partida. Y es fácil entender el desconocimiento, no sé, si pensamos que la propia autoridad que es responsable de esa obra, como la Municipalidad de Santiago, claro, la interviene, le planta una pantalla, deja que cuelguen y no la mantiene. Las limpiezas que habla Pelagia, claro, se efectúan cada cierto tiempo, pero eso no es suficiente, ¿ya? O sea, las enredaderas cuelgan, las plantas cuelgan y todo va tapando la obra. Por otro lado, creo que, y dado una experiencia que nosotros estuvimos trabajando el 2011 con los museos Cielo Abierto de Valparaíso, que están bajo la responsabilidad de la Universidad de Santiago, de Valparaíso, perdón, la encargada en ese momento tuvo, porque bueno, todos conocen esos murales, están permanentemente siendo grafiteados y son repintados por la misma universidad y alumnos. En algún minuto ellos tuvieron como reuniones con muchos grafiteros y grupos, porque Valparaíso es por ende la ciudad del muralismo y del grafiti, vienen de toda parte del mundo a pintar en Valparaíso. Y claro, la respuesta que tuvo, porque ella, en el fondo la propuesta era eso, le asignamos muros. Y la respuesta es bien lógica, es que nosotros no nos sirven porque nosotros no vamos a hacer lo que la autoridad nos diga. Por eso yo digo que el mural, yo creo que una buena campaña aporta, pero el mural hay que prepararlo para que sea intervenido. O sea, la Brigada Chacón, desde que nosotros tenemos, pone sus carteles en 2 espacios. Sí. Bueno, y eso ya está prácticamente tomado por la Brigada Chacón. Bueno, preparemos el mural para que la brigada pueda seguir pegando sus carteles, ¿ya? Pero y se puedan retirar y se puedan cambiar sin hacer daño al mural. Si el mural se restaurara, ¿qué criterios deberían prevalecer, tomando en consideración que el principal proveedor del mosaico, materia prima, ya no existe? De todos modos sería bueno que el agregado que se pudiera poner fuera también respetuoso de la relación cromática, no que sea igual, pero una relación cromática que no destruya, en el caso del diseño de vial, que son grandes masas de movimiento. Esto, si le ponemos cualquier cosa que para la masa, es como ponerle, qué sé yo, una piedra dentro del zapato a un corredor de distancia, ¿no es cierto? Porque no rompe la velocidad de lectura, rompe la... Ya. ¿Se podrían reciclar los mosaicos que alguna vez Irmir usó en las estaciones del metro de Santiago? Técnicamente, dices tú. Sí, bueno, pero la fórmula de Irmir existe en la fábrica Irmir de Italia. Es cosa de que hay que establecer un contacto con ellos y decir, necesitamos tantas toneladas de estas cosas. Yo creo que parchar sería fatal, ¿no? Fatal. Ahora, lo que a mí me encantaría que se hiciera es extender el diseño, que en realidad ese diseño está así como encogido en el medio de una ciudad que no da pelotas para ese lado, que es grises, retenidos, muy bonitos los colores, grises y tostados, así, magentosos, pero no más. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Que está esa cosa ahí que cuando estaba nueva llegaba a ser un poco absurda. Yo les dije, perdón lo que voy a decir, les dije, esto está a poto pelado, viejo. O sea, se ve desnudo, no podemos pararlo. ¿Entiendes? Es otro mundo lo que se ha metido en el medio de todo este espacio. ¿Entiendes? Y lo recorrimos y fuimos a buscar una citroneta y pasamos por allá, damos la vuelta por detrás para poder pasar otra vez. ¿Entiendes? Hicimos todo lo necesario para sentir la sensación de motricidad dentro de un coche, que es lo que se suponía que había. El espectador no era nadie que caminaba, no, era un señor que había dentro de un coche.
Si lo viera hoy Iván Vial, ¿qué crees que propondría? Iván Vial, eso, tomar contacto con la fábrica italiana y traer las cosas y rehacer perfectamente el mural como fue. Vamos a la siguiente. ¿Quién debería ser, en tu opinión, el responsable de resguardar la mantención de una futura restauración? No creo que sea fácil. Claro, en ese caso, digamos, tiene que haber un taller técnico de materiales. Pues todo lo que tiene que haber es eso. Claro, y además que está en el... Ahora te voy a pillar una cuestión que es fuerte. En el fait accompli, o sea, se entrega una forma que tiene principio y fin de afuera y se coloca en un medio. ¿Comprende? Eso es un error grave. No tiene abertura. Solo tiene una percepción que puede ser ya en un mundo más culto uno va a mirar murales, ¿no? Murales desde muy antiguos son maravillas, ¿entiendes? Sí. Y yo me quedo encantado viendo cómo esto y este otro, de aquí a allá, bueno, y hay para conversar y discutir, y ahí están. Pero acá, ¿qué es lo que tenemos? El objeto es casi distante a las experiencias previas que tiene el espectador, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué lo reducen? Bueno, lo reducen a lo que ya vemos que lo reducen, que lo motean de tonteras encima o los dejan mal resueltos definitivamente, como es posible que haya pasado con el diseño que hicimos. Lo que es importante es, si es posible, que frente a un espacio estático, cerrado, ya hecho, un mural, ¿de acuerdo? Tiene que haber hacia afuera de eso, hacia esa extensión hacia afuera, participaciones más amplias de otras personas, incluso de pequeños equipos de esto, otro, que en torno de eso hacen como extensivo el espíritu que hay en la pieza central hacia el resto de la superficie. Quedé con eso, y por eso te decía esta la idea de hacer un puente bien italiano para cruzar, pues, para que la gente, pero ¿de dónde cruzan? De la plaza. Entonces, ¿por qué el suelo de la plaza va a ser de maicillo y no lo hacemos también de los mismos colores y las mismas líneas, de tal modo que eso se va extendiendo y va dando una vitalidad que no está tan simple? Entonces, seguir creando espacios que están separados del contexto, externos a ellos, aunque culturalmente pueden estar unidos, claro, unidos a la gente que ve los movimientos básicos y todo eso, bien de acuerdo, sí. Pero el gran grupo de gente se encuentra siempre con un objeto que empieza aquí, aquí y acá. Termina. Y para allá, ¿qué? Otra cosa. Nada. Si queremos salvar las obras, tendríamos que tener la paciencia de crear extensiones de la obra posteriores a la creación del artista, hacer que no es tan simple el asunto de hacer nada más que la obra. Yo creo que uno de los modos de poder a lo mejor retardar, no sé si eliminar, pero retardar la participación de la gente que mancha, rompe, qué sé yo. ¿A cambio de qué? De su ego nada más. Porque llegar y hacer una serie de firmas y cuestiones, bueno, a mí qué me importa, caray, pero es que ahí está la esencia del desastre. Ahí está la carencia de participación, de ser parte de todo. El tipo tiene que firmar importando romper una obra que está detrás. O sea, esa dualidad es, bueno, es el asesinato de la obra de arte a cambio del ego. Ángela, cuando Eduardo habla de el taller técnico de materiales para la mantención de una futura restauración, este equipo idealmente debe ser parte de la Municipalidad de Santiago, del CNCR, donde tú trabajas, de un taller especializado de mosaico.
O sea, yo creo que puede ser un equipo formado por todas las instituciones que están y también por privados que trabajan o particulares que trabajan en torno al mural y al mosaico. O sea, Pelagia tiene una experiencia increíble en temas de mosaico, Claro. o sea, fundamental. Creo que hoy en día está un poco abandonado porque se chutea, por así decirlo, y quien, al ser una obra en espacio público, el responsable es la Municipalidad de Santiago, y vemos que ellos no han tomado en conciencia de esa responsabilidad. Lo que él plantea de la posibilidad de mandar a hacer los mosaicos, la verdad es que hay que entender también que es un mosaico que tiene 50 años y que el tiempo no pasa en vano. Yo traje, no es que la haya sacado, pero la limpieza... ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio! En todo caso fue antes de que se declarara monumento. Pero las limpiezas de la municipalidad tenían este efecto. Cada vez que nosotros íbamos y recorríamos el mural, nos encontrábamos en el suelo con algunas piezas de cerámica. ¿Ya? Entonces, de hecho, tuvimos más de una conversación para buscar mejores sistemas de limpieza con el equipo de la municipalidad. Hay que entender que esto ha sido también en diversas administraciones, ¿ya? Y bueno, y el mosaico ha cambiado, entonces mandar a hacer hoy según catálogo nos va a entregar una pieza de mosaico impecable, nueva, que va a romper con todo. O sea, ya es un blanco que está alterado, un azul que está alterado, porque nosotros analizamos estas piezas y aunque son cerámica vidriada, ese vidriado igual va adquiriendo una porosidad y va absorbiendo la contaminación de Santiago, por lo tanto no es tan fácil. Y sí creemos que, y algo que hemos conversado con el grupo que está detrás del mural y lo conversamos también con un grupo de Concepción que se llama Teselapedia, y que ellos difunden y hacen una campaña de difusión de este tipo de revestimiento y de rescate de ese tipo de revestimiento, era la posibilidad de hacer una especie de banco de teselas, ¿ya? Porque lamentablemente la ciudad va cambiando, se demuelen casas. Concepción, por ejemplo, es una ciudad que tiene mucho mosaico. De hecho, en la estación de trenes de Valdivia, es una estación de arquitectura moderna y que hoy, hace unos años, se reacondicionó, se restauró, se recuperó como centro CREA de estos centros de arte. Y ahí tenía mucho mosaico. Los arquitectos del proyecto y a instancias de la gente de Tesela rescataron muchos de esos y volvieron a ocupar en el mismo proyecto muchas de las cerámicas que tenía, pero les quedaron, y ellos mismos contaban, muchas teselas blancas que las dejaron ahí como que pudieran usar los niños y los jóvenes, cosas. Bueno, eso mismo creemos que podría hacerse para recuperar las faltantes de mosaico que tiene el mural. Es un círculo vicioso, al parecer, ¿no? O sea, en el fondo, la municipalidad deja de limpiarlo. Lo que ellos dijeron en la última entrevista que le hicieron es que no existe presupuesto de parte de ellos para poder arreglarlo, aunque sean la autoridad, digamos, que debiese. Da la impresión de que esta propuesta, igual de un taller práctico que vaya solucionando en la medida en que se manche, pero yo creo que son dos etapas útil, distintas, ¿no? Yo creo que una es la etapa de restauración, ¿no? Que ahí sí tiene que haber un equipo técnico especializado que haga primero un diagnóstico. Nosotros hemos planteado muchas veces a la misma municipalidad que lo primero es hacer un estudio estructural del muro. Claro. Después del terremoto del 85, ese muro tiene muchas grietas, juntas de dilatación que quedaron dañadas. El mural, eso por una parte, el mural está soplado en varias partes. En algún minuto nosotros nos opusimos y nos llegó mucha crítica a una campaña que se iba a hacer de limpieza con un producto para casa, y nos opusimos no porque estuviéramos en contra de la participación de las personas en la conservación del mural, sino que porque el mural está soplado en muchas partes, entonces iban a empezar a limpiar y se iba a empezar a caer, ¿ya?
Entonces, hay una cosa, es el equipo técnico de restauración, ¿ya? Y otro después es la mantención. Nosotros con la Municipalidad de Santiago también hemos hecho trabajo y le hemos propuesto cursos de capacitación para quienes hacen las mantenciones. Claro. Ellos además licitan las mantenciones, y ya me estoy saliendo no solo del mural, sino que de todas las obras que están en los espacios públicos que pertenecen a la municipalidad. Ellos licitan la mantención. Nosotros incluso ofrecimos hacer capacitaciones a las empresas, ¿ya? Entonces, uno es el tema de la restauración, que obviamente es un monto alto pensando en no sé, son ya 2.600 metros cuadrados de mural, o sea, es una gran obra. Y otro es después la mantención permanente. Y esa mantención permanente debe ser de parte de la municipalidad, bien asesorado, pero es responsabilidad de la municipalidad. Pelaya, ¿quiere aportar algo? Bueno, obviamente que todo el tema de la materialidad es un tema que se tiene que resolver y que existen muchos caminos, digamos, pero efectivamente tal vez no va a ser exactamente igual, lo cual en algún sentido tiene una gracia porque se va a ver sutilmente cuál es la parte que fue recuperada, por así decir, que eso es parte de cómo se piensa el patrimonio hoy día también. Pero yo quería hacer un alcance respecto de este tema que plantea Bonatti, que parece una locura, esto de que podría parecer un puente, no sé qué, pero yo me lo imagino más como concepto. Lo encuentro súper interesante porque, como dice Ángela, esto es, digamos, hay que hacer, digamos, por así decir, generar un proceso largo, instalar un trabajo, pero además in situ y además con un concepto, digamos, de participación muy potente, de manera que esto sea adaptado y apropiado por la sociedad y por la ciudadanía y sea parte, digamos, del factor que cuida finalmente la obra. Yo me imaginaba en esta propuesta de Bonatti muchas cosas que creo que son positivas, digamos, en el sentido que él habla de que la obra está como encerrada en sí misma, por así decir, y me imagino que perfectamente se podrían generar, ¿cómo se llama?, inserciones de los colores del mural en la plaza, en distintos lugares, en un asiento, en un piso, en una parte del cerro, como que el mosaico tiró colores, digamos, para distintos puntos, y que eso abra la comprensión de esa obra y digamos, haya una lectura un poco desde la ciudad, que vamos llegando a ese lugar, ¿te fijas? O sea, yo creo que es muy bonito eso y también es muy bueno que esté tapada en este momento porque permite un tiempo que no es corto para generar el proceso de recuperación. Perfecto. Si un pequeño grupo ciudadano se organizara, ¿qué crees que sería efectivo realizar? ¿Limpiarlo por partes? ¿Conseguir financiamiento público-privado? ¿Conseguir financiamiento internacional, ya que mencionaste Italia? Claro. Bueno, en este caso concreto, crear un grupo técnico de ceramistas y de industriales de la cerámica, no de artistas que... No se trata de hacer bibelón ni nada de eso, sino que se trata de la industria que va a producir un elemento para poder hacer el arte, reponer el arte que está roto ahí, ¿no? Y enseguida tomar contacto con la fábrica. Si no somos capaces de producir nosotros esos elementos cromáticos, pues tomar contacto con los italianos, ¿no es cierto? Llevar muestra de algunos de las piececitas que basta y sobra para que ellos digan, este es el azul tanto que tenemos, que lo compramos aquí, lo compramos allá y bueno, lo mezclamos y este es el color que estamos haciendo. Entonces todo eso es lo que hay que buscar, una parte práctica, pero yo diría profundamente seria, ¿no? Y el resto es buscar diálogo con los que han participado arruinando lo que tenemos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Pero di la verdad, ¿entiendes?
Ángela, en el caso de tomar contacto con los italianos, ¿se ha corroborado esa información antes o es una...? No, nosotros no hemos tomado contacto, no sabemos. La verdad es que no hemos tenido tiempo como para hacer eso. ¿O es un proceso posterior de no sé? No, mira, sabemos que la gente de IRMIR es tan descendiente y todo, y no hemos podido tomar contacto con nadie de ellos como para saber si es posible ejercer, o sea, hacer esos contactos y poder, por ejemplo, mandar a hacer, ¿ya? Te contaba, este grupo Teselapedia, uno de ellos, bueno, son de Concepción, uno de ellos trabaja en la Universidad de Concepción y ellos tuvieron que restaurar la Casa del Arte. Y la Casa del Arte tiene un patrón de cerámica que es muy especial porque es uno que tiene como una pestaña, por así decirlo, un ángulo ahí, y ellos mandaron a hacer, finalmente con una ceramista, no eran muchas las piezas que necesitaban reponer, pero ellos mandaron a hacer, sacaron molde y mandaron a hacer esa pieza y buscaron el color y encontraron. O sea, yo creo, como dice Pelagia, hay muchos caminos. Creo que lo que él plantea al final del diálogo me parece sumamente importante, y lo que dice Pelagia de involucrar a la comunidad, él también, esa idea como loca, también la planteó cuando yo lo entrevisté y él hablaba de sacar unos caminos que entraran por moneda, y me parece que es, o sea, me parece genial, y más genial todavía si eso se puede hacer con la misma comunidad, ¿ya? En ese mismo encuentro que nosotros hicimos el 2018, la gente que asistió dijo un poco qué valoraba del mural, por qué era importante para ellos, y la mayoría de ellos planteaba, si bien algunos sabían como el planteamiento artístico que tenía el mural en cuanto a hacer una obra cinética, moderna y todo eso, principalmente era su vínculo por estar ahí presente en su rutina diaria. ¿Ya? Algunos planteaban, lo veía cuando iba al colegio, después lo vi cuando fui a la universidad, ¿ya? Y yo creo que ese es el impacto que la gente no entiende que tiene muchas veces la obra en el espacio público. Me acuerdo que nosotros en las primeras gestiones, a propósito del proyecto de la explanada, le escribimos una carta inocentemente a la alcaldesa Toá en ese minuto, porque es un proyecto que tenemos entendido que nació como con Alcaíno, murió, reflotó con la alcaldesa Toá, volvió a morir y volvió a reflotar con Alessandri. Por lo tanto, ha pasado por diversas administraciones y de distinto color político. Y ella lo que nos dijo, la respuesta de esa carta fue que el mural estaba hecho para el automovilista, que es un poco lo que dice Bonatti, efectivamente las líneas están pensadas para eso, y que el automovilista lo va a seguir viendo. Pero es no entender el impacto que tiene para el peatón y para todo el que circula en ese espacio el mural. Y no necesariamente es para quienes simplemente pasan en auto. Perfecto, sigamos. Puntualmente, si no se logra, por ejemplo, dar con la fuente en Italia de eso, ¿mejor no repararlo? Hay que repararlo, pero no se ha reparado. Sí, restaurarlo, puede decir que es imposible restaurarlo si no tenemos los elementos propios. Pero lo que quiero decir es que la expresión que tenía el movimiento de las cosas de Iván era de un ritmo detenido constante, da la sensación, eso que lo discutimos ahí, que se movía como en un coche, ¿no es cierto? Un coche que pasaba por ahí, zoom. Entonces eso eran más o menos las direcciones de los elementos, ya. Entonces esa cosa era en un momento para nosotros muy importante porque era la significación del tránsito para los lados, ¿no?
Incluso mucha gente decía que nunca habían pasado un túnel más rápido que por ese, porque como tenía la bajadita y ¡zum! Pasaban para allá, pues sentían casi placer de hacerlo. Bueno, mira qué tontera, pero así era. Yo creo que ese es el problema entre la cultura y el tiempo, la cultura y la cultura y su significación. Además le estamos pidiendo que las distintas clases culturales piensen todas iguales con respecto a un hecho. Estamos perdiendo el tiempo, porque no lo van a hacer. O sea, y entonces, ¿cómo se discrepa? Rompiendo lo que hay. El señor Baqueano no lo vamos a volver a ver más. No sé dónde lo van a poner, no sé si lo habrán puesto ya en alguna parte, ¿entiendes? Pero su paradero es secreto. eso, ves tú, eso nos da la razón de lo que estamos hablando. ¿Lo salvaron? Sí, lo salvaron. Menos mal. Yo decía, llévenselo de una vez por todas. O denle una paliza a los tontos que están rompiendo. ¿Qué han ganado? Presencia. Eso es lo que ganaron. Presencia. Un valor social que de la marginalidad pasó a tener una fuerza enorme. Los chatos que rayan cualquier cosa que tenga un cierto sentido, esencia creativa, y llegan pam, 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 ya lo tapan. ¿Por qué? Porque hay que destruir porque yo no estoy ahí. Yo creo que sí, es un tremendo, digamos, conflicto el que existe en esta disputa del patrimonio, del espacio público, de los espacios de expresión, pero yo creo que es muy importante entender al otro, o sea, entender que existe un arte diferente hoy día y que se expresa de esa manera. Y por lo tanto lo que hay que hacer es tratar de convivir en el espacio de la ciudad, digamos, estos dos. En este momento hay lugares como el mural de del Paso Bajo Inferior de Santa Lucía que está absolutamente, digamos, coaptado por una necesidad de expresión. ¿Qué han ganado? ¿Qué han ganado? Pregunta Bonatti. Yo creo que es necesario que existan esos espacios de expresión, pero cuando el espacio no es ocupado por una parte, es ocupado por el otro. Es decir, si no existe un ser, digamos, ciudadano que cuide, respete y proteja el mural de Santa Lucía, va a ser tomado por el graffiti, digamos. O sea, y yo creo que ese ciudadano que puede ser amoroso con ese mural y cuidarlo, es un ciudadano que tiene que, digamos, por así decir, irse construyendo. No es un ciudadano que existe hoy día. No basta con que seamos 10 los que nos interesa, sino que tiene que ser una cuestión mucho más como profunda que se vaya construyendo para poder respetar a ese otro que es el mural de Santa Lucía que está debajo del graffiti. No sirve, digamos, para mi manera de ver, decir que han ganado, son unos egocéntricos, pero bueno, todo el arte es egocéntrico, digamos. O sea, no sacamos nada con culpar a unos y ponernos en el otro lado como nosotros amamos el arte pulcro. En este momento la pulcritud, está claro que la ciudad no está en eso y por lo tanto hay que construir un respeto y un cuidado. Y eso es una tarea larga y obviamente que, díganme quién la quiere emprender porque yo feliz me sumo. Quería agregar que presencia es bien performativo, finalmente. Sí. El diseño propiamente del mural se acomodó a la materialidad del mosaico, me imagino. ¿Tuvieron en algún momento que cambiar de...? No, nosotros planteamos una cosa que nada de partir pastillita. Eso fue lo primero que cuando estuvimos hablando dije, mira, por favor, que no vamos a estar cortando pastillitas. Esto no es un mosaico de los tradicionales que se pegan pedacitos, va por paño. Entonces eso nos permitió una comunidad muy alta, rápida. Entonces teníamos, digamos que, las piezas que eran más fáciles de articular eran las claras, las blancas.
porque tenían una piececita chiquitita que no se nota, que se podía poner en caso que hubiera un hoyito por ahí, pink, entonces lo podías poner, ¿entiendes? Y se usó. Hay una parte que se estiró después, se quiso que se... Y yo esa parte no alcancé a intervenir porque andaba en otro trabajo, ¿no? Estaba bien eso, está bien. El mural estaba muy bien, daba placer. Yo decía, invadamos la plaza, yo quedé metido con esa idea y todavía me pesa, ¿ves? Así, pescar el suelo, eso, que se acerca a los bordes ahí, y se queda como si se fueran a meter dentro del mural, ¿no? Y es un lugar muy bonito ese, o sea, muy... Pero como está ahora es patético. Es muy probable que como monumento nacional cualquier inversión o plan sea para recuperar el proyecto original y no quieran hacer ningún cambio. Bueno, pero... Me llama la atención que se te ocurra ahora modificarlo. ¿Debería ser otro concurso? Bueno, sí. Sí, de continuidad, claro. De continuidad, o sea... ¿Los colegas estarían de acuerdo? No, bueno, me va a costar un poco echar una miradita en el otro lado del mundo, pero mira, lo que hay es lo siguiente. Estuvo uno de los alcaldes, no sé si Mata o quién sería, no, Alessandri creo que era, no sé quién estuvo ahí, que quería que hicieran unos puentes de unión para la subida que tenía que hacerse hacia allá. Una explanada. Claro, y no se le ocurrió nada más que iban a tapar no sé cuántos metros para poder hacer ese puente, ¿te fijas? O sea, con una visión, pues oye, ni que fueran a pasar camiones por ahí, ¿entiendes? O sea, que un puente es un puente. Entonces me llamaron para saber qué opinión tenía. Yo dije, mire, en realidad no puedo decirle, sino que el señor alcalde me haga el favor de tomarse un libro sobre Italia y vea la parte de los puentes, de la parte de, ay, se me olvidó cómo se llama, de Venecia. Mire, eso es lo que ustedes tienen que entender, que poner un puente no es poner un tablón, no, es arte. Y ustedes podrían poner ahí una cosa muy bella, ¿comprende? Y no solo uno, a lo mejor dos, uno en una dirección y el otro de retorno, ¿ah? Y yo me entusiasmé y empecé a hablar inmediatamente que eso sería lo básico. Y bueno, pero que no me llamaron más. No fui llamado por segunda vez. Aunque un día me dijeron que el alcalde tenía disponibilidad de tiempo de por qué no me iba a conversar yo allá. Yo le dije, mire, estoy no en cama, pero estoy sin coche, sin esto, sin este otro, y punto. Y es que había también proyectos de unos chicos jóvenes arquitectos que presentaron a la municipalidad la idea, gustó a la municipalidad y después la hicieron saber, ¿ah? Pero afortunadamente no lo echaron a andar, porque eso ya habría sido pues, tener la cosa en un tubo negro, oscuro, de sombra, ¿no? ¿Y para qué? Pues, el tráfico que tiene no necesita que sea plano. Si eso no es un tráfico, es un paseo lo que está ofreciéndose ahí, ¿entiendes? Así que no estuvo bien pensada la respuesta de ellos. Y ahora que me dicen todo que yo no he querido pasar por esa calle ni amarrado. Le han puesto un letrero gigante con cola. Bueno, ya. Ahí debería la gente ir y pintarle alguna cosa. Porque realmente, ¿cómo es posible? Bueno, es que claro, es que ya no queda nada casi de eso. Voy a ser pesado, pero en realidad los errores se cometen a muchos niveles, ¿no? Esa es la verdad. ¿No te da un poco pena que quizá el único futuro sea tenerlo en internet, ¿no? Mira, se podría intentar seriamente, si hay capital, una recuperación de los materiales para poder reparar. Eso es. El resto ya es cosa de trabajito. Porque es tan simple el diseño, tan perfectamente simple, que no produciría dificultades. Y yo sería feliz viendo que eso se renace, ¿eh? Y insistiendo inmediatamente en los puentes tipo italiano, ¿eh?
Sí, no, si eso sería. ¿Tú te imaginas lo que sería llegar en una ciudad que le falta ternura, le falta, y sin embargo que es bonita esta ciudad y sin embargo le falta algo siempre? ¿Ah? Entonces uno dice, pero ¿qué demonios pasa? ¿Entiendes? Alguien me preguntaba qué más se podría hacer más en adelante y tenemos todos los contenidos para proyectar en el túnel. Eso sería bonito, ¿no? Claro, Quizás para reactivar el ánimo. claro. Pucha, el ideal sería eso. Bueno, pero no sé yo si vamos a tener chance alguna vez de... Yo en los años que me queden, creo que es difícil que de repente se encuentren técnicas que nos permitan dejar imágenes tan bien definidas que pueden ser simplemente proyectadas. Uno tendrán receptivos para la proyección de imágenes encima y eso podría ser una significación bien interesante eso, ¿eh? O sea, porque es parte de la existencia y eso no va a hacer que alguien vaya a estar pintando, digamos, y ahí lo pesque la máquina proyectora. Bueno, sería bueno también. En realidad, qué espanto es, ¿eh? Es difícil coordinar la sociedad. Es difícil pues, tener el respeto de todo. Cuesta. Bueno, como Curva de la Luz quería agradecer la presencia de todos. Por nuestro lado, como Curva, queremos hacer entrega del trabajo que hicimos a ustedes tres, porque son súper importantes en la historia del mural, creo, actualmente. Y a Pelaya por su activismo y a ustedes porque están en el frente de las decisiones. Así que les vamos a hacer entrega del escáner y del 3D. El escáner es importante porque está toda la información técnica que después puede revisar gente especializada. Me imagino que en conservación habrá gente que pueda recoger, así que voy a hacer entrega del pendrive. La primera etapa de todo proceso de restauración. Así que, nada, yo les agradezco, no solo por esto, sino que porque ustedes hicieron revivir el mural. Creo que la imagen que uno ve ahí en la página le hace ilusión de que en algún minuto vamos a poder vivir esa experiencia no virtual. A lo mejor con un mural, como dice la Pelagia, con algunas cicatrices de su vida, pero como la vida de todos, esas cicatrices también son bonitas, ¿no? A lo mejor no lo vamos a tener tan perfecto como ustedes lo levantaron, pero yo espero que sí podamos en algún minuto poder vivir nuevamente esa experiencia de paso, de esa sensación de movimiento en la periferia que era lo que ellos esperaban. Y mientras tanto, lo que ustedes hicieron en el fondo es volver a ilusionarnos con eso y volver a mostrarnos la imagen que había cuando el mural se creó, porque además cuando uno ve las fotos de los años 70, la brillantez de esos colores, un poco lo que vemos con ustedes en esa imagen. Lo voy a dejar corriendo para que podamos verlo. Yo también quiero agradecer, muchas gracias por volver a entusiasmarnos. De nada, pues.
Me gusta mucho ese lado. Aquí nos faltaron las luces. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, bienvenidos sean. Bueno, para empezar, agradecer la instancia. Quisiera comentar algunas cosas primero. Me hizo mucho sentido algo que dice Bonatti, que es como el hecho de que un poco quizás este arte que está en el espacio público, en el espacio que nosotros recorremos, puede estar un poco quizás fuera de contexto. Ahora me refiero como a mi experiencia. Yo soy de Renca. Tenemos una plaza cerca de la plaza de Renca, que es la más grande, podría decirse. Y esta, bueno, es la Plaza de las Cuncunas y tiene un mural de mosaico. Y el motivo es básicamente el cerro, las casas, está en una población quizás de los años 70, entonces el motivo también es, no sé, las casas y el cerro de fondo. Y del tiempo que yo he estado yendo a esta plaza, porque es igual bien concurrida, no es como un espacio abandonado, nunca lo he visto rayado, nunca lo he visto sucio, ni siquiera las bancas. Y en contraposición, pienso también en que hay una obra que a mí no me hace ni un sentido, y no, la verdad es que puede ser poco respetuoso que lo diga así, pero son una especie de varillas con unas cosas rojas como plásticas que la verdad es que al menos yo no le encuentro un valor, como no me dan ganas de quedarme apreciando ese espacio. Además, como al estar, es un paso sobre nivel. Y estas cosas cuelgan bajo este espacio donde arriba pasan los autos. Y se llenó de palomas, entonces es un lugar que un poco da asco pasar también, porque plumas, excrementos, no es llamativo visualmente, entonces no es un espacio que yo creo que un poco también la comunidad del espacio aledaño quizás tampoco le haga el quite a esto, porque no creo que sea un espacio como, no dan ganas de quedarse ahí. Eso por un lado. Y lo otro es que me parece precioso como lo que están, como el levantamiento, todo eso. Yo soy dibujante y modeladora y trabajo algo en 3D. Entonces, como preguntar, quizás si es que me pudieras contar como a través de qué programas se hizo este levantamiento, esta animación, todo este tema como de hacer este renderizado. Sí, claro. Estuvimos trabajando con el escáner. Un escáner es una especie de herramienta topográfica que te permite escanear, valga la redundancia, cualquier espacio con una precisión milimétrica. Después te entrega todo esto en blanco y negro, básicamente porque hacer un modelado 3D normal desde cero era sumamente difícil al estudiar los planos del lugar, que los facilitó Gastón Vega, afortunadamente, colega y miembro de la agrupación de Facebook, porque no hay ni una sola línea recta. Está lleno de curvas, o sea, los muros tienen una inclinación, o sea, quizá el puente puede que tenga una línea recta, pero está lleno de diagonales, curvaturas, es complejo, sumamente complejo. Entonces decidimos invertir y pagar por ese servicio, bien, hacerlo bien, que fueron 213 tomas con 2 escáneres para poder lograrlo en una jornada. ¿Sí? Pero, o sea, en una jornada, digo, la captura. Después el trabajo posterior es un mes, más o menos, en que tienes que sacar los vehículos, las personas dejan una huella en esta especie como de rayos X del lugar. Y
después, bueno, con lo que pasó Gastón Vega, pudimos hacer cada trozo, porque ahí estaban los diseños marcados. ¿Sí? Porque si tú vas al día de hoy y miras, sería muy azaroso ese levantamiento, ¿no? Porque no sabes con exactitud dónde van los diseños, está todo tapado. Entonces, Benjamin Downey es un modelador 3D, él trabajó toda esa parte con el escáner como base y agregó cada pedazo de diseño hasta lograr el total, claro. Y usó Cinema 4D. Para el color del mural ocupó Substance, que son como plugins pagados. Lamentablemente todo eso es como, claro, caro, porque todos esos plugins no son pirateables, digamos, ¿no? Y eso tomó otro mes de trabajo, claro, completo, sí. Y después hacer las animaciones otro mes, claro. Entonces al final el flujo de trabajo es de 3 meses, si es que lo hace de manera continua, más o menos. ¿Otra pregunta que querías hacer? Vale. Tú dijiste que te cuesta reconocer un poco esto como un mural, en el sentido de en contraposición con el que está ahí en la plaza. Y eso es algo que es claro, porque más o menos en los años 50 varios muralistas empezaron a incorporar el arte abstracto y concreto en el arte mural, porque el arte mural siempre ha sido muy figurativo, ¿ya? Porque cuenta una historia, ¿ya? Y ha sido utilizado para eso, en el fondo para educar, para contar historia, para eso. Y yo te diría que este es el último mural abstracto que se hace en esa época, y viene un periodo en que se retoma ya casi en los 90 nuevas propuestas abstractas en arte mural, porque se toma la escena mural, el arte figurativo, desde las brigadas, que obviamente necesitaban, las brigadas muralistas necesitaban transmitir un mensaje, y la mejor forma de transmitirlo es a través de las figuras reconocibles. Claro, la narrativa visual. Que la narrativa y que ese mensaje llegara rápido. Entonces, es entendible que alguien vea esto y diga, y además lo asimila con las estaciones del metro, y dice, ¿qué me está diciendo que esto es un mural? O sea, de hecho, mucha gente, cuando nosotros partimos con la página de Facebook, nos decía, no tenía idea que era un mural, ¿eh? Entonces, es algo entendible y es parte de este proceso que hablaba Pelagia de volver a conectar esta obra con el ciudadano, con la gente común y corriente, en el fondo, que no tiene por qué saber. Ahora, yo también apelo a que hay distintos niveles de conexión, y uno de esos puede ser el comprender racionalmente como una obra de arte, y otro puede ser lo que yo les contaba, que era esta conexión más emocional de alguien que ha convivido con eso durante toda su vida, que es parte de su... sí. Bueno, gracias por venir nuevamente. Yo tengo que agradecer a mi equipo de trabajo como Curva de la Luz, nombrar necesariamente a... Ahí están, Vania Montgomery, un montón que me ayudó en la parte de recopilación de material de prensa, la investigación inicial de Maulén, Diego Sepúlveda por el website, Benjamin Downey, la animación 3D, un capo tremendo. Diego Ramírez Guetarc con el escáner, a los que están presentes, Angélica Quintana, Gastón Vega, Iván Vial Montero, Juan Guzmán por la grabación de Bonatti que vieron hoy. Bueno, a la agrupación de Facebook donde Pelaya es miembro, Ángela también es miembro. Bueno, y visiten el sitio web, por favor. Ahí está todo el trabajo. Gracias.